Bueno, continuando con la segunda parte de esta presentación, este segundo video, vamos a hablar de la normalización. ¿Qué se hizo primero? Se identificaron todos los elementos importantes del planteamiento, todas las entidades y los atributos, de manera continua, llamémoslo así, en una sola tabla, para poder visualizar a nivel de información cómo vamos a ir normalizando poco a poco este trabajo. Entonces aquí pues vamos a tener departamentos, los proyectos, los empleados, los familiares y alguna información que poco a poco vamos a ir desarrollando a lo largo del ejercicio. ¿Qué es la normalización? El proceso de normalización de base de datos consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo, entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos. Dentro de esta integridad encontramos tres aspectos importantes que son la integridad del dominio, que significa que limita el conjunto de datos posibles en una columna, la integridad de entidad, que cada fila debe ser única, no se permite la duplicidad, y la integridad referencial, cuando un atributo o columna de una tabla hace referencia a la información de otra tabla. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir con las siguientes restricciones. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Vamos a tratar las tres reglas de normalización principales, la primera, la segunda y la tercera forma normal. Y vamos a empezar con la primera forma normal, que dicta lo siguiente. Cuando una tabla se encuentra en primera forma normal, cuando los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. Cada fila o tupla debe representar una entidad y las entidades deben ser únicas, por lo que se debe establecer un atributo o columna que identifique de forma única cada registro de la tabla, la cual sería la clave primaria única. La clave primaria no contiene atributos nulos. Toda columna que no sea llave primaria debe guardar relación directa con su clave principal. Este tema es muy importante para definir el alcance de cada tabla. Los campos no clave deben identificarse por la clave dependencia funcional. Debe existir una independencia del orden tanto de filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no debe cambiar su significado. Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos y revisando nuestra tabla general para la normalización, podemos definir lo siguiente. Vamos a mirar primero el tema de los datos atómicos. ¿Qué significa que los datos sean atómicos? Que yo puedo analizar cada uno de los datos y saber hasta dónde se pueden dividir. En nuestro caso, tenemos el nombre del empleado en un solo campo. Em, igual pues el nombre del supervisor. Aquí es importante tener en cuenta y aclarar, y lo voy a aclarar de una vez, que asumimos que todos los empleados de la compañía pertenecen a la empresa y dependiendo de su función van a ser o directores o van a ser supervisores, pero a la final vienen siendo empleados. Esto lo aclaro porque más adelante, cuando mencionemos el tema de los departamentos y la asignación de directores por departamento y por proyecto, siempre vamos a hacer mención a los empleados. Em, Prácticamente analizando todos estos atributos,
podemos identificar que para poderlos ser atómicos podemos trabajar con prácticamente con los nombres del empleado. Otro tema aquí es que cada tupla debe ser representando una entidad, debe ser única, por lo que debe establecer un atributo o columna que identifique de forma única el registro de cada tabla. Si tenemos aquí como tablas definidas departamento, proyecto, empleado, familiares, yo voy a asignar un ID que es un valor único para para cada una de estas entidades. Vamos aquí a cambiar un poco el color. Sí, entonces tenemos aquí la entidad, el ID, tenemos el ID de proyecto. No lo menciona el ejercicio, pero para el empleado debemos crear, como ya dije anteriormente, debemos crear un ID único para cada registro del empleado. Aquí no se menciona, pero más adelante vamos a crear un ID empleado que para nuestro caso va a ser su cédula. Entonces aquí debemos tener el ID empleado. Tenemos la EPS, que más adelante también por efectos de la normalización vamos a separar el tema de las EPS. Tenemos los familiares también deberían tener su ID para que sean únicos. Bueno, siendo así, podemos pasar al siguiente slide y podemos ya ir identificando, le cambiamos podemos ir identificando cómo van quedando normalizadas con la primera forma normal las entidades principales. En este caso son departamento. Yo asigné una clave principal a departamento con su nombre y su número de empleados según el requerimiento del proyecto, requerimiento pues del trabajo. Los proyectos, como podemos ver aquí ya los registros no se están duplicando. Los proyectos tenemos un identificador por cada proyecto. Yo aquí me adelanté un poquito y normalicé la tabla género para que el valor de género masculino o femenino no esté repetido. Igual con empleados, aquí tenemos ID empleado, aquí está el tema de la atomicidad de los datos, que son nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, los separamos, ya que viendo un poquito más a profundidad el tema de los atributos, algunos podrán ser nulos, otros no, pero pues la forma normal uno nos menciona que el ID empleado, que en este caso es nuestra llave principal, nunca debe ser nula. Hay otros valores como digamos el segundo nombre o el segundo apellido que pueden estar eh, catalogados como nulos, que no son requeridos. Encontramos ahora la EPS, el afiliado. Aquí en afiliado, como mencioné anteriormente, está un ID de afiliado. Yo lo puse pues un ID numérico, pero en la vida real podrían ser la cédula también del afiliado. El afiliado también lo normalicé, perdón, lo atomicé. Nombre 1, nombre 2, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Aquí ya empezamos a trabajar un poquito más a fondo el tema de las llaves principales, donde está el parentesco y la EPS. Nuestro ejercicio menciona que un empleado puede tener uno o más afiliados a nuestra EPS. Entonces aquí ya estamos avanzando un poco en la primera y adentrándonos en la segunda forma normal. El parentesco también, para que no haya repetición y duplicidad de datos. Abrí en una nueva tabla el parentesco, los posibles parentescos que tengan los afiliados. Una vez ya hayamos identificado hasta dónde podemos llegar con la primera forma normal, vamos con la segunda forma normal, que dice que una tabla está en segunda forma normal si primero cumple con la primera regla de normalización. Toda columna que no sea llave primaria debe guardar relación directa o independencia o dependencia funcional de su clave principal. En este caso, como el requerimiento lo pide departamento,
Está el departamento con un director. Como ya lo he mencionado, para mí el director es un empleado más, entonces va a ir encadenado hacia la tabla empleados. Igual con los proyectos, cada proyecto debe tener un director de proyecto e iría encadenado a la tabla empleados. Ya normalizando la tabla con la segunda forma normal, ya tendríamos la tabla de empleados de esta manera. Tendríamos el ID supervisor, el ID departamento, el ID EPS y los afiliados. Y ya terminando con la tercera forma normal, eh, podemos mencionar que los atributos no tienen una relación directa con la llave principal y sus relaciones a través de un segundo atributo. Se puede catalogar como una dependencia transitiva, ya que la relación no es directamente a través de la llave principal. La tercera forma normal indica que no debe existir dependencias transitivas y que estos atributos deben ser llevados a una nueva entidad. Yo clasifiqué como dependencias transitivas la EPS, el parentesco, y una tercera que es el proyecto empleado, que es la unión entre los proyectos, el empleado y las horas semanales. Eh, Vamos a dar por terminada esta segunda parte del video. En el próximo video vamos a hacer un resumen de el porqué de la normalización y vamos a mirar el último diagrama.